Lo dijo él. A primera hora. Recibimos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado, es José Antonio Guevara, él es mexicano, conjuntamente con otros observadores de diferentes países han llegado acá al Ecuador para revisar un poco cómo está la situación jurídica, pero sobre todo el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado. ¿Cómo le va, José Antonio? Qué gusto, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. Bueno, en el poco tiempo que están acá, ¿qué han podido observar? ¿En qué han avanzado ustedes en este proceso? Si se acerca el micrófono un poquito, por favor. Sí, claro. Pues muy buenos días otra vez y gracias por tenernos en su programa. La misión internacional de observación de funcionarios de altos cortes de justicia o de altas funciones judiciales en el Ecuador, tenemos por mandato acompañar los procesos de designación de altos funcionarios del sistema de justicia. Hemos estado acompañando desde hace un par de años el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un procedimiento que actualmente está como en pausa. Y desde hace unos meses hemos también empezado a observar el proceso de designación de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General del país. La misión la integramos 4 personas, Antonia Urrejola de Chile, Jaime Arellano, quien es nuestro secretario técnico también de Chile, Diego García Sayán de Perú y su servidor José Antonio Guevara. Y bueno, en esta primera visita que hacemos al Ecuador, lo que estamos haciendo es entrevistándonos con actores y personalidades y con titulares o integrantes de instituciones clave que tendrían algo que ver directa o indirectamente con el proceso de designación del fiscal general. Y actualmente lo que estamos haciendo es eso, dándonos una primera aproximación, un primer contacto con todas estas personas. Y el mandato de la misión no es esperarnos como lo hacen otros procedimientos, tanto civiles como de organizaciones internacionales, esperarse al final del proceso para emitir un dictamen. Nosotros, en el curso de las visitas que hagamos o de la supervisión y observación que hagamos, emitimos recomendaciones, respetando por supuesto las instituciones que son las que deben de hacer el proceso de selección. No pretendemos otra cosa más que apoyar, ayudar y dar luz en algunas cuestiones que creemos pueden ser mejoradas, teniendo en cuenta que el régimen que nosotros buscamos se aplique o los estándares son los estándares internacionales de independencia de la judicatura, y dentro de esos principios de independencia de la judicatura están los principios de independencia de los fiscales, que también deben de reunir ciertos requisitos para poder ejercer esa función tan importante del país. Y en el marco de esa observación, de manera interina, emitimos recomendaciones para que los mecanismos o las instituciones que están encargadas de la designación puedan enderezar el procedimiento en caso de que observemos algo que no esté sucediendo. En esta primera visita, entonces, ¿se puede adelantar alguna de las recomendaciones o alguna si se quiere, de esta observación que se ha hecho en esta primera visita? Estamos todavía hoy en el curso del día, estaremos todavía entrevistando personas e instituciones, y al final de la misión o en los próximos días después de la misión emitiremos seguramente un pronunciamiento sobre qué es lo que observamos en este primer momento. Lo que ayer comentábamos en un encuentro con periodistas en un foro público es que una de las cuestiones que hemos observado en este momento preliminarmente es que el proceso ha empezado tarde, debió haber empezado desde el año pasado y empezó este año. Y bueno, y lo que principalmente también nos gustaría señalar es que para nosotros una de las funciones claves que se requieren, uno de los elementos esenciales para que se pueda elegir a la persona idónea para ocupar un puesto como el de la Fiscalía General o de la titularidad de la Fiscalía General es la transparencia en todas las etapas del proceso. Que se transparente no solamente quiénes son las personas que van a formar parte de esos órganos que van a observar o van a encargarse de la designación del fiscal general o de la fiscal general,
quiénes son, cuáles son sus historias de vida, qué patrimonio tienen, qué posibles intereses o conflictos de intereses. Hablamos de la Comisión Ciudadana Seleccionadora. Por supuesto. A ellos nos referimos. A ese proceso, dentro del proceso de selección del fiscal, por supuesto. Entonces, todo ese andamiaje institucional que debe de estar puesto para poder pasar después a recibir los perfiles de los y las candidatas que aspiran a ser fiscales generales, se lleve con absoluta transparencia. No puede ser de otra manera, por eso la necesitamos para que ustedes, periodistas, puedan tener una opinión fundada sobre las personas que están ahí, si realmente son personas que son independientes, no tienen intereses que pudieran favorecer a uno u otro candidato o a los candidatos de uno u otro sector de la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, en estos últimos días ha habido alertas por parte de uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que ha dicho que de los 69 postulantes que han integrado o que más bien están, valga la redundancia, postulando para la Comisión Ciudadana de Selección, solo han pasado el primer filtro, alrededor de 9 carpetas, y eso, digamos, él lo ha generado como una alerta de preocupación. ¿Ustedes han visto tal vez ya cómo se ha iniciado este proceso para elegir a quienes integrarán esta Comisión Ciudadana? Bueno, lo que podemos nosotros o lo que hemos observado en estos días es que en efecto hubo un señalamiento por parte de un integrante del Consejo Ciudadano que señaló que había ese bajo porcentaje de expedientes que reunían los requisitos para seguir adelante. Sin embargo, también observamos que hubo un pronunciamiento por parte del Consejo Ciudadano que decía que todavía no estaban en la posición de poder informar cuántos de esos 69 expedientes estaban completos. Entonces, perdón, con esa información, pues para nosotros es todavía muy prematuro poder llegar a una conclusión. Estamos esperando poder recibir mayor información, incluso directamente del Consejo de Participación Ciudadana, institución a la cual hemos reiterado nuestro interés de poderlos entrevistar, de podernos reunir con ellos, porque finalmente el trabajo de la Misión Internacional de Observación es para fortalecer, acompañar, auxiliar a el órgano encargado del proceso de selección, que finalmente es el Consejo de Participación Ciudadano, y los órganos que van a crear para tales efectos. Hay algunos cuestionamientos iniciales dentro del proceso. Se parte del tema del reglamento. La preparación del reglamento fue absolutamente conflictiva. Generó desencuentros al interior del propio Consejo de Participación Ciudadana y desde la visión de un segmento de la opinión pública. ¿Ustedes han revisado el reglamento? ¿Han logrado, digamos, levantar algún tipo de alerta sobre ese reglamento o están de acuerdo con el reglamento como se lo ha planteado? Actualmente estamos justo en la etapa de revisar toda la legislación, toda la reglamentación que será y que es aplicable para el proceso de designación, y en su momento emitiremos las observaciones que correspondan. Pero sí tomamos nota de las preocupaciones que se han hecho por algunos actores sobre ¿Se han reunido con tal vez personas que han levantado esas alertas sobre el reglamento? Sí, hemos tenido encuentros con personas que han levantado preocupaciones sobre el reglamento relacionadas con el puntaje que se le dan a ciertas cuestiones que permitirían que cierto tipo de perfiles tengan mayor facilidad para participar en el proceso. Es algo que estamos revisando y, insisto, en su momento emitiremos las observaciones que consideremos sean pertinentes para efectos de garantizar que sea un proceso transparente, que garantice la igualdad en la participación de las personas que van a aspirar a ocupar esos puestos, y que al final del día el procedimiento asegure que se seleccionen a las personas idóneas para ocupar el puesto de fiscal general. Sé que es un poco prematuro también preguntarle esto, pero en estos últimos días también hemos tenido el pronunciamiento del Ejecutivo en entregar unas preguntas de consulta popular. En estas preguntas de consulta popular se está preguntando sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Tendrá que tener un proceso y si es que la Corte lo acepta, etcétera. Pero uno de los anexos de esta pregunta dice que si es que gana el sí en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se podrían detener, dejar en pausa
ciertos concursos que ya estén en proceso y uno de ellos podría ser el de fiscal general del Estado. Esto podría crear una preocupación, es decir, que en algún momento y de darse todo este proceso y de salir, digamos, favorecido el gobierno con el sí en la consulta popular, podría ser una preocupación que se interrumpa el concurso de fiscal general. Bueno, nosotros lo que hemos recomendado en el proceso previo que observábamos sobre la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia era que hicimos un llamado a que el procedimiento se hiciera de manera continua y que se concluyera con base en la reglamentación que se adoptó en su momento. Entonces, creemos que lo idóneo para cualquier proceso de designación es un proceso que se lleve a cabo de principio a fin por la misma entidad que lo inició. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el curso de esta reforma, que entiendo que va a tomar tiempo, no es algo que pueda suceder de inmediato, y tal vez el proceso de designación del fiscal general se lleve a cabo de manera anticipada a que antes de que este proceso de reforma pueda llegar incluso a ¿Usted cree? Yo le veo complicado, porque, digamos, usted mismo señala que hay un retraso clamoroso en el proceso de renovación de la Fiscalía General del Estado. Bien anota usted, ese proceso debió comenzar el año pasado. Y para el 8 de abril teníamos que haber tenido un nuevo fiscal general del Estado. Resulta que la doctora Salazar tuvo que prorrogarse, se prorrogó un mes más, ella luego renunció para asumir una embajada y tenemos un fiscal encargado. Digamos, tengo estas inquietudes sin pretender ser pitonizo ni adivino ni mucho menos, pero por la experiencia digo, no es precisamente una lógica que se maneja en este país el acelerar un poco los procesos tomando en cuenta las urgencias. Entonces es muy probable, porque la intención del gobierno es llegar a diciembre con la consulta, si finalmente se dan estas preguntas y se aprueba esta pregunta por parte del Consejo de Participación Ciudadana, tengamos esta disyuntiva para final de año y no tengamos a un fiscal general del Estado, doctor. Sí, bueno, primero que nada, debo de aclarar que no soy experto en derecho constitucional ecuatoriano, claro, ni mucho menos pretendo saber cómo funcionan las posibles reformas a la Constitución o a las leyes. Pero por lo que entiendo, y por favor usted aclárele al auditorio, es que de aquí a diciembre se aprobaría si se lleva a cabo la consulta, o sea, ya la consulta. La idea sería la siguiente: el gobierno tiene una fecha, el gobierno quiere que vayamos a la consulta popular el 14 de diciembre. Esa es la fecha que planteó el presidente de la República. Ese es el derrotero que tiene el gobierno. Por supuesto, eso va a depender de que la Corte Constitucional le apruebe las preguntas. La Corte, de aquí a un mes, menos de un mes, 20 días, la Corte tiene que definir si la vía que propone el presidente de la República, que es la enmienda, es la adecuada. Entonces, ayer ha planteado 4 preguntas de referéndum, ha planteado la reducción del número de asambleístas, el trabajo por horas para el sector turismo, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean susceptibles de enjuiciamiento político. ¿Qué sostengo en lo personal? Digamos, este es criterio personal. Que la Corte seguramente va a avalar la vía de la enmienda, es decir, que vayamos directamente a las urnas, los ecuatorianos en consulta popular para el caso de trabajo por horas y número de asambleístas, porque ya tuvimos consultas en 2023 y en 2024 con esas preguntas. Dudo que la Corte avale la vía de la consulta popular o de la enmienda mediante consulta popular para el caso del Consejo de Participación Ciudadana y para el caso de la fiscalización a la Corte Constitucional, porque eso, por pronunciamientos anteriores, requeriría no una enmienda, sino una reforma parcial. Si es reforma parcial, tiene que ir primero a la Asamblea. Entonces ahí hay un trámite legislativo. Por eso es que planteo esto de que no es tan seguro de lo que pueda pasar en diciembre, no sabemos qué podría ocurrir, si la Corte va o no a avalar esa vía. Entonces hay estas inquietudes, y ahí va un poquito de la mano lo que decía Andrea. ¿Qué pasa si llegamos a diciembre, que es la fecha que tiene prevista el gobierno, y no tenemos fiscal general del Estado? Porque en ese anexo, en la pregunta, se plantea que si gana el sí,
automáticamente quedan sin efecto los concursos que se están desarrollando. Entonces este es un dato que le doy para conocimiento de la misión, ¿eh? Muchas gracias. Sí, lo idóneo sería que los plazos que están establecidos en la reglamentación se respeten y que se designe a la o al fiscal general antes, ¿no? en el tiempo que corresponde conforme a la reglamentación. ¿Habría tal vez alguna preocupación de que hasta el 2026 sigamos con un fiscal general del Estado subrogante? Pues lo idóneo en cualquier institución para darle estabilidad y certeza a la institución para poder trabajar adecuadamente de manera imparcial e independiente es que la persona que la encabece tenga la definitividad. No es lo ideal para cualquier institución que sea una persona que esté ahí de paso, que esté ocupando el puesto mientras se designa a la persona en la titularidad. No actúan normalmente con la independencia, con la entereza, con la fortaleza que se requiere para poder iniciar acciones penales en contra de personas que puedan ser poderosas del sector público, del sector empresarial o de la delincuencia. Entonces no es lo ideal que existan personas actuando de manera subrogada en la titularidad de estos puestos, ni en la Fiscalía ni en cualquier otro órgano del aparato de justicia. Ustedes ya habían estado, no sé si usted también fue parte de esa misión, pero hubo un grupo de observadores que llegó al país hace algún tiempo para seguir de cerca el proceso de renovación parcial o total de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? El proceso que finalmente quedó trunco, no se efectuó ese concurso, y plantearon una serie de observaciones. ¿Ustedes encuentran similitud a lo que pasó antes con este proceso? Todavía no me atrevo a decir que haya algo similar, porque todavía no hacemos el análisis fino de todo lo que, de todo lo que ha estado pasando desde que inició el proceso. Esperamos empezar a emitir los dictámenes preliminares o las recomendaciones preliminares después de que concluyamos esta visita. Para hacer un recuento entonces, en esta primera recomendación se incluirían entonces, por ejemplo, las preocupaciones respecto de lo que ustedes han escuchado del reglamento, también la selección de la comisión. ¿Esos son algunas de las cosas que integraría esta primera recomendación? Pues no le puedo adelantar lo que va a contener las recomendaciones porque todavía no terminamos de hacer el análisis, pero hemos escuchado de actores relevantes que estos son aspectos de preocupación que debiéramos observar. ¿Se han reunido con autoridades del Ejecutivo, del Gobierno? ¿Tienen previsto eso o no? Hemos solicitado algunas reuniones con actores del Ejecutivo. Todavía no nos las confirman. Y lo último, ¿tienen ustedes alguna posición, saliéndome del tema del fiscal, alguna posición sobre estos desencuentros del Ejecutivo con la Corte Constitucional, José Antonio? Bueno, nosotros hemos observado, llegamos en un contexto preocupante de visita al país con estos, lo que ha llamado la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, la Relatoría sobre el Derecho de Asociación también de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que este tipo de manifestaciones y de presiones de un órgano político como el Ejecutivo al Poder Judicial son presiones indebidas que afectan o que pueden afectar la independencia judicial, y llegamos al país justo el día en que estaba sucediendo esto. Y por supuesto que acompañamos esos señalamientos por parte de los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos, porque a nadie ayuda que se le pongan ese tipo de presiones al Poder Judicial que no hace otra cosa más que dictar sentencias conforme al derecho aplicable. Nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Si no gustan, pues habrá en algunos casos los procedimientos legales para impugnar esas resoluciones, y si no gustan, pues así, de eso se trata, en la división de poderes, que habrá un órgano que controle al otro órgano a partir de la aplicación de la Constitución y las leyes cuando considera que el órgano ejecutivo se está extralimitando en las funciones. Correcto. Pendientes de aquello. Solamente con esto cierro. ¿Cuándo se conocería un poco el informe, las conclusiones, los resultados de lo que ustedes están analizando, de esta observación que están haciendo? A partir de, al final del día de hoy, en los próximos días. Ah, perfecto. Estaremos pendientes. Muy amable, José Antonio. Gracias. Con mucho gusto. José Antonio Guevara, mexicano, observador internacional, que forma parte de una delegación de observadores de otros países que están acá en el Ecuador revisando los detalles del proceso de renovación de la Fiscalía General del Estado, conversando aquí con nosotros en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.